lo puede traducir. Pongamos un ejemplo. Si uno se encuentra con una persona y esa persona lo mira a uno con mala cara, ¿cierto? Ese solo movimiento de los ojos, o de las pestañas, o de las cejas, o simplemente el movimiento de la cara, así no diga una palabra, ya uno sabe por dentro qué le está diciendo. O sea, ya no cayó bien. Y esos ojos, digamos, si su mirada está llena de furia, de rabia, entonces ya uno también lo traduce. Tanto que hay dichos populares que dicen que si esos ojos fueran balas, ya me habrían matado, ¿cierto? Porque no es necesario decir una palabra, sino que con un movimiento, con un gesto, con una expresión, con un solo signo, ya nos están diciendo. Y eso que están diciendo es el producto de una creación que se está expresando. Como cuando una persona está, por ejemplo, en la acera del frente, entonces uno le hace así y la persona entiende que se venga. Y si él está allá, entonces cuando uno le hace así, él apenas le contesta, entonces uno vuelve y le hace y vuelve, entonces el mismo, y bueno, y hace así y sale corriendo. Porque él dice, bueno, fila, muevas. Entonces uno entiende que es rapidito. Y si de pronto viene rápido y usted le hace así, ese gesto, inmediatamente entonces él se para y empieza a mirar para los lados a ver qué es lo que va a pasar. Porque lo pone en quietud. Como cuando la persona va conduciendo un carro y está en verde y pasa la manito y ya sabe que tiene que tener precaución o simplemente parar. O sea, y las personas obedecemos a todo eso y las reacciones pueden ser o positivas o negativas. Ahora, si nosotros observamos el sonido como verbo, como palabra, como es una creación, esa creación se origina en la mente a través del proceso de la imaginación. O sea, lo primero que surge es la imaginación, que imaginar es ver y crear. Ese imaginar o ver o crear es la misma clarividencia. Entonces, cuando uno ve algo, enseguida en la mente aparece el pensamiento. Como respuesta a esa idea o a esa imagen que ya se proyectó en el plano mental. Por eso podemos decir que ya se inició la primera creación, que se realiza desde el plano de la mente. En la medida en que le involucra el pensamiento, el sentimiento y la emoción a eso que ya vio, en lo que está pensando, en lo que está proyectando, entonces lo cristaliza en el plano físico. Entonces, cuando ya eso desciende al plano físico, se da la segunda creación. O sea que podemos decir que las cosas se crean dos veces. Primero en la parte interna y después en la parte física. Lo más importante de nosotros observar en lo que estamos analizando es cómo el pensamiento es la respuesta que da el pensador. O sea, hay un pensador que puede ser o bien la conciencia o bien el ego, el defecto, el error, el pecado, o como lo queramos llamar. En otras palabras, y sintetizándolo, lo llamaríamos el mal. ¿Sí? Eso que nos hace cometer equivocaciones con nosotros mismos y con los demás. Ahora, cuando ese sonido como verbo que produce
el pensamiento, digamos, es positivo, la resonancia magnética de ese pensamiento es positiva. Entonces, supongamos que uno está aquí y tiene un pensamiento positivo hacia otra persona. O sea, el pensamiento que está en su mente es positivo hacia esa persona. Cuando el pensamiento, o sea, cuando uno imagina en su interior lo que anhela o desea para esa persona y surge ese movimiento en mi interior, empieza esa resonancia a vibrar, porque esa resonancia trae una vibración. Empieza a vibrar en mis huesos, en mi carne, en mis órganos, glándulas, tejidos, es decir, en todos los átomos de mi cuerpo se impregnan de esa vibración a través de esa resonancia, a través de ese sentimiento, de ese pensamiento que se está produciendo, y empieza a alegrar mi propia vida, empieza a fortalecer mi propio cuerpo y empieza a regenerar órganos, glándulas y tejidos. Cuando ya esa resonancia hizo su efecto en todo mi cuerpo, entonces sale al campo mental, al campo psíquico, al campo astral, al campo vital, y viaja a través de ese espacio interior. Entonces, como la vibración producida por la resonancia magnética del pensamiento era positiva, entonces impulsa a todas las personas que albergan ese mismo sentimiento a sentirlo en su propio corazón y a sentir eso hacia todos los seres, hacia la misma naturaleza o personas que vibran en esa misma frecuencia. Entonces empiezan eso a producir una onda de amor espectacular, donde todas las personas empiezan a pensar en sus seres queridos, empiezan a mandarle pensamientos positivos, empiezan a mandarle alegría, etc. Y cuando llega eso, donde la persona le hace mucho bien, pero eso es en el acto. O sea, eso sucede en fracciones o en segundos, porque no es sino uno pensar en la casa y ya uno en su mente tiene la casa, ¿sí? O sea, ya está esa casa en mi interior. Cuando pienso, digamos, en un objeto cualquiera, ya ese objeto está creado. Cuando pienso en una persona, le mando esa imagen, le mando esa fuerza, y ella, en su campo mental, emocional y psíquico, lo recibe. Entonces, en el mismo instante hay una comunión, hay una comunicación. Por eso es tan importante, digamos, uno elegir, pensar en una forma consciente y positiva para mejorar su propia vida, su propio universo, fortalecer su propia virtud, porque a la vez está colaborando con el bien de los espacios, con el bien del planeta, con el